Este video fue producido como un proyecto educativo y no está destinado a proporcionar información experta. Siempre consulte la información del fabricante y profesionales cualificados antes de intentar reparar su equipo biomédico. Siga siempre las advertencias de seguridad. En este video se discutirá cómo usar, mantener y reparar un dispositivo de presión sanguínea no invasivo, en inglés NIBP. La presión sanguínea mantiene una función cardíaca y circulación normal. Cambios que salen fuera del rango normal pueden indicar una seria condición y deberían ser evaluados. Para preservar la seguridad del paciente, es necesario cerciorarse de que el dispositivo funcione adecuadamente. Primero, se explicará cómo la presión sanguínea se mide de manera fisiológica. La presión sanguínea se registra a partir de la presión sistólica sobre la presión diastólica. La presión sistólica es la presión sanguínea en su punto más alto durante la contracción del corazón. La presión diastólica es la presión sanguínea en su punto más bajo durante la relajación y recarga del corazón. La presión se registra en milímetros de mercurio. Por lo general, la presión para los adultos es de 120 sobre 180 milímetros de mercurio. La presión sanguínea para niños es más baja, por lo general alrededor de 100 sobre 70 milímetros de mercurio. Hipertensión o presión sanguínea alta pone tensión alta en el corazón a medida que hace circular la sangre por el cuerpo. Además, añade presión en las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual resulta en un alto riesgo de ataques cardíacos y derrames. Hipotensión o presión sanguínea baja puede ocasionar mareos y desmayos por el flujo inadecuado de circulación sanguínea. Existen dos métodos para medir la presión sanguínea. Se comenzará con las descripciones técnicas para medir la presión sanguínea manualmente con un tensiómetro. Equipos necesarios incluyen un brazalete de presión sanguínea que se utiliza para aplicar presión al brazo del paciente y restringir el flujo de sangre durante la medición, el manómetro, que muestra la presión en el brazalete, y la pera infladora, que se bombea para incrementar la presión en el brazalete. Para medir la presión sanguínea manualmente, ponga el brazalete en el hombro del paciente. Luego, posicione el estetoscopio en la base del brazalete y escuche las palpitaciones del flujo de sangre en el brazo. Cierre la válvula de la pera infladora y bombee la pera para incrementar la presión en el brazalete. Continúe hasta que los sonidos de las palpitaciones ya no se escuchen. En este momento, la presión del brazalete es más alta que la presión sanguínea del paciente y la sangre ya no pasa por los vasos que están debajo del del brazalete. Lentamente desenroque la válvula para que la presión en el brazalete disminuya. La primera presión en la que se escucha una palpitación corresponde a la presión sistólica y debe ser registrada como el primer número en la presión sanguínea. A medida que la presión continúa disminuyendo, siga oyendo hasta que sonidos del flujo de sangre ya no se escuchen. Esta presión corresponde a la presión diastólica y debe ser registrada como el segundo número en la presión sanguínea. Al poner el brazalete en el brazo del paciente, asegúrese de alinear correctamente el brazalete con la arteria del paciente a través del marcador. Antes de bombear la pera, asegúrese que la válvula en la pera esté cerrada para que así la presión en el brazalete incremente y el aire no se escape de la pera. La presión de la inflación inicial debe estar por encima de la presión sistólica del paciente para cortar el flujo sanguíneo. Después de la inflación, la válvula se abre ligeramente para dejar que la presión disminuya lentamente. Escuche los sonidos previamente mencionados para registrar apropiadamente la presión sanguínea del paciente. La disminución de la presión debe ocurrir lentamente para asegurar que el rango durante el cual las palpitaciones se escuchen sean determinadas con exactitud. Otro método
para medir la presión sanguínea se basa en una máquina automatizada. Este método es de mucha ayuda, especialmente si se necesita tomar la presión constantemente durante un procedimiento médico. Cuando se utiliza un dispositivo NIBP para medir la presión sanguínea, primero siga las mismas direcciones del método manual para poner el brazalete en el brazo del paciente. Cuando este proceso se complete, simplemente comience la medición de presión sanguínea con el botón Start de la máquina NIBP. En este método, el dispositivo NIBP automáticamente infla y desinfla el brazalete. Durante el desinfle del brazalete, la máquina detecta cambios físicos en los vasos sanguíneos a medida que la sangre comienza a fluir en vez de detectar sonidos como en un método manual. El dispositivo compara estas señales con la presión del brazalete para determinar las presiones sistólicas y diastólicas. Durante el procedimiento, la máquina continuará inflando el brazalete hasta llegar a una presión específica. Pausará en esta presión por unos segundos y luego lo desinflará lentamente. Finalmente, reportará la presión del paciente en la pantalla. Si la presión durante la inflación inicial no sube por encima de la presión sistólica, el dispositivo quizás intente inflar el brazalete de nuevo a un nivel de presión más alto. Esto no debería ser interpretado como un mal funcionamiento del dispositivo, a no ser que ocurra más de 2 o 3 veces. La máquina NIBP tiene una gama de parámetros que pueden ser ajustados para cambiar cómo y cuándo se mide la presión sanguínea del paciente. 3 funciones que son frecuentemente usadas en dispositivos automáticos son el ajuste de la inflación inicial de la presión, el ajuste de un intervalo para la supervisión de la presión sanguínea y el ajuste de la alarma. El ajuste de estos parámetros será diferente en cada dispositivo NIBP, pero se demostrará cómo usar estas funciones con una máquina. En la mayoría de los dispositivos NIBP hay una inflación inicial de la presión preconfigurada a 180 milímetros de mercurio, que se ajusta automáticamente cuando el dispositivo se prende. Sin embargo, si se requiere una inflación de presión más alta o baja para restringir el flujo de sangre en las arterias, las preconfiguraciones del dispositivo pueden ser modificadas. Para hacer esto, vaya al menú de Parámetros, escoja NIBP y luego seleccione Set Start Pressure. Utilice la manija para ajustar la presión de inflación. Cuando termine, vuelva a la pantalla principal. Durante algunos procedimientos médicos, la presión sanguínea del paciente necesitará ser medida durante un cierto intervalo. Las máquinas NIBP pueden ser programadas para medir la presión sanguínea en un ciclo fijo y en una duración específica. Para realizar esto, vaya al menú de Parámetros, escoja NIBP y luego seleccione Interval. Utilice la manija para seleccionar un intervalo de tiempo entre medidas y luego vuelva a la pantalla principal. Configuración de alarma. La configuración de alarma de la máquina puede ser necesaria para verificar si un paciente está presentando un caso de hipertensión o hipotensión. Para configurar la alarma, presione el botón Limits bajo la categoría de Alarms. Luego presione Set Alarm y utilice la manija para fijar un límite mayor y menor tanto para la presión sistólica como la diastólica. Una vez acabado, vuelva a la pantalla principal. Si la presión sanguínea de un paciente está fuera de los rangos según configurados para la presión sistólica o diastólica, la alarma sonará. Independiente del método que se utilice, asegúrese de seguir algunas prácticas comunes. Primero, utilice el brazalete del tamaño adecuado.
El uso incorrecto de brazaletes puede resultar en una medida de presión sanguínea incorrecta. Los brazaletes son de tamaños diferentes para bebés, niños y adultos. Segundo, algunos errores básicos deben ser considerados antes de determinar si el dispositivo no funciona adecuadamente. Asegúrese que la máquina NIBP esté enchufada a la pared antes de usarla. También asegúrese que la entrada eléctrica de la pared esté funcionando debidamente. Finalmente, asegúrese que el dispositivo esté prendido antes de usar sus funciones. Otro problema común es que la máquina NIBP no ha sido calibrada adecuadamente. Para asegurarse que esté calibrada, se puede utilizar un dispositivo NIBP manual y conectarlo a la máquina automática. Esto debería realizarse con un conector T para que el tubo NIBP de la máquina se conecte con la pera y el manómetro del dispositivo manual. Prenda el equipo e inmediatamente apriete el botón Freeze. Presione el botón hasta que la ventana Diagnostics Main Menu, menú principal de diagnóstico, aparezca en la pantalla. Luego seleccione Diagnostics Test, prueba de diagnóstico. Escoja NIBP y finalmente seleccione Static Pressure Calibration, calibración de la presión estática. Para realizar la calibración, bombee la pera para incrementar la presión hasta alrededor de 280 milímetros de mercurio. Si la máquina automática no lee la misma presión que el manómetro, la máquina no está calibrada adecuadamente y necesitará ser recalibrada. Si el dispositivo no está inflando a una presión suficientemente alta, puede haber una fuga. Una prueba de fuga puede realizarse para confirmar la existencia de una fuga. Para hacer esto, prenda la máquina, apriete el botón Freeze hasta que la ventana Diagnostics Main Menu aparezca. Luego escoja Diagnostics Test, después NIBP y finalmente seleccione Leak Test, prueba de fuga. Esta prueba muestra cuánta presión de fuga de la máquina por un intervalo de 5 segundos. Si hay una disminución significante de presión, probablemente hay una fuga. Esta fuga puede ocurrir debido a un agujero en el tubo, una conexión suelta o un anillo toroidal defectuoso. Un agujero en el tubo puede ser encontrado al sumergir el tubo en agua enjabonada. Cuando el tubo se presuriza, se forman burbujas sobre la parte del tubo que tiene agujeros. Esto se puede corregir con la sustitución del tubo. Si es posible, reuse los conectores de los orificios del tubo, ya que puede ser difícil encontrar los conectores correctos. Conexiones sueltas también pueden ocasionar fugas de aire en el sistema. Todas las conexiones deben estar bien ajustadas. Existen diferentes tipos de conectores que conectan, como se muestra en el video. La fuga de aire, en estos se puede comprobar con un spray de agua enjabonada mientras los conectores están bajo presión. Anillos toroidales defectuosos también pueden ocasionar fugas de aire en el sistema. Esto puede ser corregido con la extracción y sustitución del anillo toroidal por uno que sea de tamaño proporcional, como se muestra en el video. Esto es solo una introducción a los sistemas de presión sanguínea. Como se sabe, el mantenimiento adecuado de las máquinas NIBP es fundamental para asegurar la salud y seguridad del paciente. Si se requiere más información sobre el uso o reparo de un dispositivo NIBP, más información puede ser encontrada en videos, manuales de NIBP y otros documentos relevantes.